Se me hace muy trillado este tema del trabajo en equipo, pero ahí es donde realmente te das cuenta que sin la aportación de la otra área, del otro compañero, si el 100% de las personas no dejan la piel en la cancha, como dicen los españoles, si el 100% de los involucrados no son apasionados en lo que hacen, el resultado no puede llegar a ser el que es. Soy un firme creyente de que los equipos son el factor fundamental del éxito de estos proyectos. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos 3 características en común. Número 1, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2, los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número 1 de constructores hispanohablantes. Los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos muy contentos aquí en nuestras oficinas porque tenemos a un muy buen amigo, Eduardo Gallegos Cobo. A él lo conocimos a través de nuestras redes en LinkedIn y pues estoy muy contento de poder llevar estas relaciones virtuales a relaciones físicas, estimado Eduardo. Muchísimas gracias y bienvenido a esta comunidad y aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Andrés. Es un gusto para mí estar aquí contigo. Pues te comenté que tenemos 5 preguntas preparadas para ti. Nosotros nos gusta verlo como que vamos pasando un poquito por el tiempo. Arrancamos un poquito con el pasado, después nos pasamos al presente y terminamos un poco con lo que sigue en el futuro. Entonces, para la primera pregunta me gustaría que nos platicaras un poquito de quién es Eduardo Gallegos, cómo ha sido tu trayectoria profesional, inclusive pues cómo ha sido tu trayectoria académica, que nos platiques un poco de cómo ha sido este proceso para llegar al lugar al que has llegado hoy, que también pues ya nos lo comentarás, pero ¿cuál ha sido esta historia y cuáles crees que han sido esos como puntos de inflexión que te ayudaron a crecer mucho en la industria de la construcción? Gracias, Andrés. Bueno, primero te quiero decir que las bases, los fundamentos de cualquier ser humano creo que son el éxito. Yo vengo de una familia de trabajo, mi padre es arquitecto, mi madre también trabaja y creo que traigo este ADN en la sangre y aprendí a trabajar desde muy jovencito. Cuando yo tenía 12 años me mandaron a una bodega a cargar cajas. A los 16 que le dije a mi papá que quería ser arquitecto, me dijo, ¿sí quieres ser arquitecto? Vente a la obra. Y me puso a trabajar de sol a sombra, ¿no? Pasaban camiones por mí a las 5 de la mañana y llegaba a la casa a las 9 de la noche, ganando salario mínimo y estando a 40 grados en Tabasco, ¿no? ¿Tu padre qué tipo de proyectos hacía? ¿O él era emprendedor, empresario o él trabajaba en algún lado? ¿Cómo está esa relación? Sí, mi padre es arquitecto también y siempre ha construido por su cuenta, es empresario y construyó durante mucho tiempo en Tabasco. Yo nací aquí en el DF y nos fuimos a vivir cuando yo tenía 7 años allá. Entonces crecí en Villahermosa, allá están mis raíces, allá viven mis padres y realmente allí aprendí a trabajar, ¿no? Él hacía desarrollos predominantemente horizontales, casas de nivel medio alto y obviamente residencias de nivel alto, ¿no? Y yo empiezo, cuando le digo a mi padre que quiero ser arquitecto, me dice, sí, pues vente, ¿no? Esto es la arquitectura, esto es la construcción. Antes de entrar a la universidad quiero que vivas esto. Y claro, me puso a trabajar como el chalán del maestro de obras y cuando estaba ahí yo dije, no, pues esto no quiero, yo no quiero hacer esto, esto no es lo que yo pensé. Sin embargo, después sigo con mi intención de ser arquitecto, entro a la Ibero, me regreso a México a vivir, entro a la Ibero y empiezo a trabajar, ¿no? Fui de todo, fui dibujante, maquetista, proyectista, residente, empecé desde abajo. Y creo que eso es bien importante porque aprendes a valorar el tiempo y a la gente, ¿me explico? El valor de la persona que está atrás ejecutando el trabajo para mí es fundamental. Y
Y luego pues empiezo, como todos después de la carrera, puse un despachito con unos cuates sin saber nada, nos fue muy bien para lo que sabíamos entonces y de repente me voy, tengo la oportunidad de hacer una maestría a Francia, en la Universidad de París, regreso y cuando regreso me pongo ya con más experiencia, ya un poco más grande, ya habiendo incursionado en esto que te digo, abrimos mi papá, mi hermana que también es arquitecta y yo abrimos una pequeña empresa que se llama 3 Más Arquitectura. Ellos siguen trabajando en esta empresa desde entonces y empezamos a hacer cosas como las que te digo en Tabasco, ¿no? Y la tuvimos varios años, de hecho ellos siguen trabajando en esta empresa. Y unos años después me llaman de Grupo Carso. Por una coincidencia de la vida me llama el que era el decano de entonces, el decano de construcción, y me dice, oye, vente para acá, ¿no? Esto acababa de pasar el 11 de septiembre de las Torres Gemelas y todos los contratos que teníamos se cayeron. Entonces fue un momento como, no creo en las coincidencias, creo que el universo tiene bien trazado el plan y de repente me hablan de Grupo Carso y me vengo por primera vez a trabajar a una empresa de esas dimensiones, esas magnitudes, sin tenerlo planeado. Y digo, caray, ¿cómo? Es otro mundo, ¿no? Entonces... Pero ahí, perdón que interrumpa, Eduardo. O sea, y tu familia, o sea, al final digo, era una empresa familiar, entiendo. ¿Qué te comentó de que te fueras? ¿Qué te decían? O sea, el negocio, entiendo que entonces, por el tema de las Torres Gemelas, no estaba fluyendo. ¿O cómo fue ese proceso también para salir de la organización familiar? Se juntan muchos factores. En efecto, teníamos, como te decía, mi papá, sobre todo, yo aprendí a trabajar con mi papá. Él me enseñó. Esta empresa 3 Más Arquitectura, que hacía estos condominios horizontales, fue toda una experiencia, y fue una experiencia integral para mí. Por ejemplo, desde ir a seleccionar el terreno, ir con el cliente, hacer las corridas financieras, empezar a construir, la supervisión de calidad, salir en tiempo y costo, y luego las ventas, ¿no? Las ventas de las casas también las hacíamos nosotros, y luego a llegar con el cliente y decirle, esta es tu utilidad, o sea, salió el negocio, eficientamos en esto. Fue una experiencia muy padre y muy completa para mí. En efecto, cuando sucede lo de las Torres Gemelas, yo estaba recién casado y me sale esta oportunidad. Las cosas no, o sea, se habían no caído, pero detenido mucho los proyectos que teníamos en el pipeline y yo necesitaba resolver mi tema de ingresos mucho más sólidamente, ¿no? Y entonces se presenta esta oportunidad. Mi padre siempre ha sido una persona y mi madre, que ellos siempre me han impulsado a volar solo, ¿no? O sea, yo tengo las herramientas familiares, los valores, la convicción, la lealtad, la honestidad para poder volar solo. Y cuando se presenta esta oportunidad, mi papá no hace más que apoyarme. Mi hermana también. O sea, era un tema era casi un no-brainer de, ¿sabes qué? La cosa está así acá, te están ofreciendo esta oportunidad, tómala, ¿no? Y cuando llego a México a esas entrevistas, me acuerdo que me hicieron muchísimas. La misma persona me hizo 5 entrevistas. No me dijo o sea, la segunda me dijo, ya, eres la persona que estamos buscando, pero todavía no te voy a contratar. Vete a tu casa, habla con tu esposa, platícale que ahora no vas a ser dueño de tu tiempo, vas a trabajar en una empresa, vas a estar en otra dinámica y que no hay de que hoy tengo una cena, hoy mañana. Aquí no hay días, no hay 24 de diciembre, no hay horarios, hay responsabilidades y se tienen que cumplir, ¿no? Entonces fue un cambio de filosofía. De hecho, siempre digo que lo que más me costó de entrar a Grupo Carso, que es una extraordinaria empresa, fue adaptar mi mentalidad profesional a la filosofía de la empresa. Eso para mí fue el game changer de esa empresa. Y resultó que me quedé 10 años. O sea, no fue una aventura pequeña, estuvimos juntos muchos años y fue una gran escuela. Una escuela muy difícil, pero no tengo nada más que agradecimiento para mis ex compañeros, mis ex jefes, todos los que colaboraron conmigo ahí. Cuidado, nada más una pregunta ahí con ese tema de las entrevistas. O sea, ¿eso lo veías tú o ves tú a Grupo Carso como
pues muy humanos en esa parte de, oye, pues vete, o sea, como que se me hace curioso ese comentario. Sí, no te sabría responder si es muy humano. Es un tema de, quiero que cuando tomes la decisión de decir sí, estés seguro de a dónde vienes, ¿no? Es una empresa familiar al final del día. Puede tener 250,000 empleados y facturar billones de pesos al año, pero es una empresa familiar y como tal, ¿no? Yo digo que en Grupo Carso hice una maestría a la frustración, porque podías haber estado trabajando 2 años en un proyecto con tu equipo, desvelando, entregando todo, entregando el 100%, y de repente un día llegabas a la oficina y ese proyecto ya no estaba, guárdalo en un cajón. No era tíralo, era guárdalo en un cajón. Entonces, tú te tienes que voltear con tu equipo de trabajo y decirles, ¿se acuerdan todo lo que llevamos desvelados y trabajando estos meses? Ahorita se va a posponer. Entonces es muy complicado manejar esta frustración. Ahora, siempre dices, el dueño de esta empresa la está haciendo muy bien, algo sabe que yo no sé. Entonces guardas el proyecto con esta convicción de que es lo mejor que puede pasar en ese momento, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo. Y Grupo Carso es eso, es una empresa, ellos mismos se dicen que son un semillero de talentos. Muchísima gente se queda muy talentosa y hace carreras ahí. Otras personas solamente crecemos en esa empresa y nos ayudan a despegar. Yo cuando me fui a despedir de mi jefe me dijo, las puertas están abiertas, regresa cuando quieras, esta es tu casa, ¿no? Entonces para mí eso es una gran satisfacción. Ahí empecé la primera vez que empecé a gestionar equipos, ¿no? Yo contrataba a la gente que yo consideraba, creo que tengo buen ojo para el talento, entonces me servía mucho mucha de la gente que contraté ahí, a la fecha seguimos en contacto profesional, o me siguen diciendo jefe, o me los pude llevar a otras empresas. Entonces esta parte de lealtad profesional también es un valor muy importante, ¿no? Pasan 10 años y creo que estaba en mi mejor momento en Carso, o sea, me tocó de todo, ¿no? Muchos cambios estructurales dentro del grupo también. Se genera o se crea por primera vez la empresa Carso, Inmuebles Carso, en donde al final yo trabajaba. Y me tocó de todo, ¿no? Desde hacerle presentaciones a gobernadores hasta negociar con el del sindicato, ¿no? Ir a negociar con un vecino los permisos de la delegación, o ir a la delegación misma a negociar o a presentar los proyectos que cumplían al pie de la letra con toda la reglamentación y obtener los permisos, ¿no? Entonces fue una experiencia integral de punta a punta. Me tocó comprar terrenos de 300 metros y de 180,000 metros cuadrados. Me tocó hacer una obra de 30 millones de pesos y obras de 4,000 millones de pesos. Entonces, yo jamás hubiera pensado participar en proyectos de esa envergadura si no hubiera estado en Grupo Carso. Plaza Carso es un gran ejemplo de eso, ¿no? Y otros muchos proyectos en los que participé. Pero aprendí también el valor del trabajo en equipo, ¿no? Siempre se me hace muy trillado este tema del trabajo en equipo, pero ahí es donde realmente te das cuenta que sin la aportación de la otra área, del otro compañero, si el 100% de las personas no dejan la piel en la cancha, como dicen los españoles, si el 100% de los involucrados no son apasionados en lo que hacen, el resultado no puede llegar a ser el que es. Soy un firme creyente de que los equipos, incluso de las áreas que coinciden o convergen con la tuya, son el factor fundamental del éxito de estos proyectos. Y así estaba en Carso. Yo creo que en mi mejor momento en Carso, después de muchos cambios y sobresaltos, y de repente un día me habla una headhunter fuera que yo ni conocía y me llaman de BBVA, ¿no? Y así de repente, de un mes al otro, incursioné al mundo de los banqueros, ¿no? Y perdón, ¿y después cómo te dijo la headhunter que te encontró? ¿Nunca te dijo? Sí, claro que me dijo, que además yo le dije que no, le dije no puedo, y le colgué el teléfono y me volvió a hablar y le dije que no, o sea, grosero, y me dijo que por favor quería tomarse un café conmigo, y me dijo que había visto mi currículum en la página de la Ibero, y yo ese currículum no lo tenía actualizado, o sea, tenía 6 años de desactualizado ese currículum, pero resultó que
se alinearon los planetas, como siempre digo, y me llamaron a Vancomer, a lo que sin duda fue para mí la catapulta de mi carrera profesional, ¿no? Ahí fue el cambio que yo había estado trabajando muchos años para lograr y que finalmente se dio. Y me contratan, siempre he dicho que soy un hombre muy afortunado porque me contratan seguramente por mi talento. Pero también fui muy afortunado porque llegué a Vancomer en un momento que no tiene que ver con mi talento, que fue un momento afortunado porque ellos estaban implementando el cambio de imagen de las 2000 sucursales, que fue un proyecto verdaderamente impresionante, ¿no? Y me contrataron para eso, para sacar adelante ese proyecto. Y la segunda es el área de inmuebles. Yo entré como director de administración de inmuebles. Estaba en rojo en la auditoría y yo la tenía que poner en verde. Y al final, cuando salí, el proyecto estaba en proceso de estar terminado y la auditoría estaba en verde. Entonces, siempre con la satisfacción de haber cumplido los objetivos que se me marcaron, ¿no? Y Vancomer fue, así como Carso, fue mi escuela técnica, donde aprendí y consolidé todos los conocimientos técnicos, o la gran mayoría de los conocimientos técnicos que tengo. Nunca dejas de aprender, pero esa verdaderamente fue la escuela técnica. Vancomer, BBVA, fue mi escuela administrativa. Fue pasar al tema del orden, de los procedimientos, de compliance. Es una empresa global, ¿no? Entonces, aunque el director general de México dijera una cosa, siempre estaba España, que tenía la última palabra, por decirlo así. Aunque en ese entonces, si la memoria no me falla, México representaba el 34% de los ingresos totales del grupo BBVA a nivel global. Entonces México sí tenía un peso específico muy importante. O sea, el más importante. Creo que, no sé responderte si era el más importante, pero creo que era el más importante en ese momento. No sé si ahorita sí es. Entonces me toca llegar a Vancomer a ordenar las cosas, porque teníamos que poner la mesa para lo que se venía, el proyecto que se venía de las 2000 sucursales. Que esto de un cambio de imagen era la parte verbal, pero en realidad no era un cambio de imagen. Logramos hacer un diseño de tal manera eficiente que no solo se logró el cambio de imagen, se logró muchísimo más. Siempre ponía el ejemplo: ¿cómo quieres cambiarle la imagen? Es como si te vas a comprar un coche y está perfectamente pulido por fuera, pero te subes y está viejito y roto por dentro. Entonces lo mismo pasa en las sucursales bancarias, prácticamente todo, bueno, esa era de México, ¿no? Entonces logramos incrementar este alcance y no solo cambiamos la imagen, cambiamos aires acondicionados que tenían 40 años de no funcionar, cableado, tableros eléctricos, cosas de seguridad que eran indispensables, plantas de emergencia. O sea, el alcance, que era un facelift, no un facelift, era un cambio de imagen nada más, se hizo mucho más. Ahí es donde aprendí que la eficiencia de los proyectos, no me gusta usar la palabra barato, pero un proyecto eficiente se diseña en el respirador. Así decíamos en mis tiempos, en el respirador. Se diseña en la mesa. Sí, tú tienes que hacer los procesos eficientes en el escritorio. Los procesos de compra eficientes desde antes de que suceda. Una vez que empieza la ejecución, ya no tienes opción más que supervisar y tal vez hacer unos que otros ajustes, pero ya estás en proceso de implementación. La verdadera eficiencia se logra antes. Es la eficiencia por diseño antes, ni siquiera en la preconstrucción, que hoy se llama así. Es todavía antes, es desde la concepción del negocio, del proyecto que vas a hacer. Por ejemplo, a mí me contrataron y yo llegué el primer día, la primera semana, a la primera junta de dirección, y me dijeron: Eduardo, pues necesitamos 250 sucursales en diciembre. Era enero. Y les dije: no hay manera como estamos organizados ahorita. Y entonces todavía me acuerdo que me regaña el que hoy es director general de Vancomer, ¿no? El Eduardo Zuna me dice: no que muy echado para adelante, no que muy bueno para lo que haces. Y dije: sí, pero con las condiciones actuales no podemos hacer 250 sucursales. Entonces mi ex jefe y yo nos pusimos a diseñar este proceso integral de punta a punta, que le llamamos en ese entonces una producción tipo fábrica,
como Ford, una producción lineal de sucursales, como una línea de producción, pero el banco no nos podía esperar, ¿no? Entonces nos aventamos al ruedo sin el proceso implementado al 100%. Por supuesto que el primer año fue un fracaso, nos estrellamos contra la pared durísimo. Estoy seguro que yo era el hombre menos popular del banco ese año, brincándonos estas etapas de implementación, que toda implementación nueva tiene un costo de implementación, tiene un precio para implementarlo. Logramos esta fábrica de sucursales, que al final se llama PMO o fábrica de sucursales, y logramos tener 400 obras al año terminadas, es decir, de 20 que hacía Bancomer cuando yo entré, logramos al final tener 400 terminadas en un año, y en un punto del programa llegamos a tener 700 sucursales simultáneas en algún tipo de proceso en todo el país. Esto para mí, o sea, hoy se dice fácil, ¿no? En ese momento, según las investigaciones que hicimos, no se había logrado antes en el mundo. Nadie en el mundo había hecho esto antes. Nos trajimos a los mejores project managers del mundo para hacer esto. No a uno, eran 3 empresas de project management para lograr esta implementación. Yo pasé de tener menos de 20 empleados a mi cargo en Carso a tener más de 220 en Bancomer, ¿no? O sea, aprender a gestionar estos equipos de este tamaño es impresionante. Pero donde yo creo que es el cambio o el crecimiento más importante que para mí representó irme a Bancomer es, Carso hacía inversiones millonarias en un punto. Plaza Carso es un ejemplo de ello. El desarrollo del centro comercial Nesa, Ciudad Jardín, ese es otro. Pero en realidad, una inversión de $1,000 millones en 4 años, pero en unidades dispersas por todo el territorio nacional, requiere un cambio de chip, un ajuste de mentalidad, que yo creo que eso es lo que más trabajo me costó. No entenderlo, lo entendí desde que entré, pero dimensionarlo. Ese es un cambio, esa es una habilidad que no todo el mundo tiene y que cuesta muchísimo trabajo desarrollar, ¿no? Eso para mí fue de los aprendizajes más importantes. Yo sé que administrar estas cantidades de dinero es importante, pero para mí uno de los logros más importantes, además de lograr enderezar el barco para lograr los objetivos de este cambio de imagen, fue el tema de mantenimiento. Mantenimiento es, yo creo que el área más ingrata, ¿no? Yo creo que de cualquier empresa, me voy a aventurar a decir, pero en los bancos es especialmente así. Porque los bancos en México son fusiones de bancos. Llegas a un banco y ya son 4 generaciones o 5 generaciones de bancos, y entonces traen muchos vicios arrastrando. Y desafortunadamente llegas y nadie se ha tomado la molestia de revisar por qué las cosas son como son. Y yo lo primero que hice en Bancomer, en el área de mantenimiento, es meterme a ver por qué las especificaciones que estábamos usando son las que se usaban. Me encontré sorpresas inimaginables, ¿no? O sea, en 6 meses, repito, los logros que tú tienes en una empresa nunca o rara vez son solos. Yo siempre le doy el mérito y el crédito a los equipos, ¿no? Había un equipo en Bancomer muy capaz, y además yo contraté a otras personas y hicimos un equipo espectacular. Y además las áreas hermanas, compras, jurídico, finanzas, contaduría, todas se subieron al barco de este gran proyecto para lograr este éxito. Y logramos reducir los costos de construcción, te voy a hablar de memoria, 17%. 17% le bajamos a los costos de construcción. Y los tiempos de construcción, 34%. O sea, fue una bestialidad. Y eso, si tú lo multiplicas o lo prorrateas en las 2,000 sucursales y ves la eficiencia que estos recursos que sonaban inagotables, nos alcanzó para hacer este excedente de alcances que te platicaba, ¿no? Que primero era un facelift y le acabó siendo de verdad una transformación total de las sucursales. Eduardo, perdón que te interrumpa.
Sé que todavía falta un par de posiciones que has tenido, pero pues ya que tocaste el tema, me gustaría hacerte la segunda pregunta y después regresamos a tus siguientes posiciones. Yo sé que tanto en Carso, en específico en BBVA, que si no me equivoco, tenían en ese entonces un presupuesto de 17.5 billones de pesos, corrígeme por favor, si fue ahí en Sí, fue en BBVA. ¿Cómo administras esa cantidad de dinero? Bueno, primero que nada, regreso a la primera pregunta que me hiciste. Esto tiene que ver desde tu formación en la casa, en tu familia, los valores que tienes. No tengo que decirte que ese dinero no es mío. No tengo que decirte que no se me puede subir no me puedo marear si me subo un ladrillo, porque ese dinero nunca ha sido mío. Nunca fue mío. Y yo sí lo tuve muy consciente. Yo creo que si una persona sube ahí y piensa que está a cargo de ese dinero y lo ve como a su disposición, hay un error fundamental, ¿no? Fundamental de fundamentos, de fundaciones, de cimentación. Yo creo que los valores y la lealtad y la honestidad es principal. Pero también con mucho cuidado y con mucho orden, ¿no? Los bancos tienen sistemas muy buenos de control. De todas maneras, hay mucho capital o mucho dinero que está, no a tu disposición, pero está asignado o etiquetado a ciertos proyectos. Y eso es lo que tú tienes que cuidar. Yo te diría, 17.5 billones de pesos es mucho. Yo sigo sin lograr dimensionarlo. Es una cantidad, de verdad, yo no la logro dimensionar. Y lo que pasa es que esa cifra está descompuesta en otras cifras, ¿no? La que te comentaba hace ratito son $1,000 millones en 4 años para este megaproyecto. Pero además, la inmobiliaria tenía 3.500 millones de pesos anuales para gasto de operación, OPEX, que es el área de mantenimiento que te iba a ahorita a platicar. Entonces, lo primero que hice es, rediseñar los procesos y los proyectos de cada una de las líneas. O sea, estaba el área de construcción, el área de mantenimiento, que se dividían en otras partes, el área de administración. Cuando me estaban entrevistando para este puesto, yo lo único que pregunté, me dice, ¿tienes alguna...? Me enseñaron el organigrama de mi futuro equipo de trabajo y les dije, ¿quién es mi director de administración? Ese señor tiene que ser un Superman, ¿no? Todos los demás también, y me encargué de robustecer mi primer línea de dirección. Todos los directores que me reportaban, me encargué de robustecerla, hacer las mejores contrataciones posibles de la mejor gente posible. Pero el tema de administración era fundamental para este tema. Evidentemente, como en todos lados, siempre te encuentras piedritas en el arroz. Como yo dije, yo limpié la casa, tuve que quitar algunos elementos que no estaban alineados con esta filosofía de lealtad, transparencia y todo derecho, y yo ahí soy cero tolerante. No puede haber un solo margen de tolerancia en eso, porque no es el dinero, es que el que no está, esa persona que corrompe el resto del sistema. Una sola persona te puede echar a perder a muchas personas en muchos sentidos. Entonces, en Bancomer me tocó limpiar la casa. Eso me ayudó mucho con la confianza con mis jefes, porque yo era nuevo. Y cuando les dije, aquí encontré estas cosas, me dijeron, ¿pero cómo? Pues así, asado. Y entonces me respaldaron mucho en las decisiones que yo tomaba. Cuando yo decía, todavía no estamos listos para arrancar, después del primer descalabro, fue una manera de ganar nuestra confianza y que mi voz tuviera voto. Cuando yo decía, no estoy listo, no estoy seguro que ya se puede desplegar un proyecto con tantos recursos. Y luego lo que hicimos fue el reforzar, los procedimientos en los bancos son muy, muy robustos, pero había muchas áreas involucradas: compras, finanzas, contabilidad. Y entonces, donde blindamos una parte muy grande fue nuestras áreas de costos. Cuando yo llegué, no me acuerdo, tenía 3 personas en el área de costos, compras tenía 1, algo así, y cuando salimos tenían más de 25, porque
siempre digo que ejecutar la obra y irle pagando a los proveedores el avance de la obra no es que sea fácil, pero es relativamente estándar. El problema viene en los cierres administrativos de cada obra, donde hay adicionales, donde los imprevistos, donde hay 1000 cosas que no estaban en tu panorama, en tu presupuesto, vamos a decirlo así, y te tienes que asegurar que se pague lo que es justo pagar y no lo que necesariamente lo que el contratista está queriendo pagar. A veces sí, pero muchas veces no. Y ese blindaje al final nos ayudó a tener una eficiencia en el presupuesto brutal. Claro, el downside es que los cierres administrativos de cada obra se empezaron a hacer larguísimos, porque nadie quería firmar el finiquito porque no estaban de acuerdo, ¿no? Que es normal, pero juntamos, hablamos con todos los contratistas, todos los proveedores a nivel nacional para llegar a acuerdos, y incluso los que no querían, los que de plano estaban muy inconformes, tuvimos que hacer un cierre unilateral avalada por notario para poder cerrar la obra administrativamente y depositarles en un juzgado, porque realmente se empezaron a hacer los cierres muy grandes. Pero yo creo que la eficiencia en el diseño del proceso, la supervisión durante la ejecución y este blindaje en el cierre fueron fundamentales para lograr que este presupuesto, que a todas luces pareciera inagotable, rindiera lo que tenía que rendir y hiciera lo que tenía que hacer. Ok, me encanta. Creo que sí pensarías pensaría yo que no ibas a hablar tanto de la gente, sino si ibas a hablar más de este sistema o sistemas de banco, pero me causa mucho algo positivo, que pensar que pues, al final para ejecutar proyectos de billones de pesos lo que necesitas es personal capacitado y que te apoyen y crecer, como tú decías, a base de directivo, ¿no? Para que el trabajo sea mucho más eficiente, ya sea un proyectito como tú mencionabas de 30 millones en Carso o un proyecto gigante como los de Bancomer, ¿no? Pero no sé si te gustaría seguir charlando sobre el siguiente paso en Scotia, cómo fue esa transición de Bancomer a Scotia y después lo que viene, que tengo un par de preguntas de lo que es actualmente. Con mucho gusto. Nomás te quiero hacer un comentario. Los softwares y cualquier sistema tecnológico son herramientas que te ayudan a hacer el trabajo. Pero quien las opera, y me voy a ir todavía un paso antes, seguro sabes tú más que yo esto, quien las programa y quien las opera es realmente donde están las grandes ventajas de cualquier herramienta. Porque si una persona opera mal un software, ¿de qué te sirve el software? Entonces, para mí, la gente, la persona, y a lo mejor, como tú sabes, a lo mejor la elección de la herramienta correcta, eso sí puede tener un factor, ¿no? Si quieres hablamos de eso más adelante, pero quien opera estas herramientas son seres humanos que tienen que tener súper claros su sistema de valores, de verdad, gente íntegra, ¿no? Que te vengan a decir, faltan 5 pesos. 5 pesos. No estoy hablando de millón. Y esa gente es la que vale la pena. Porque es la gente, no me gusta usar la palabra, pero la gente que roba 5 pesos ya tiene en el sistema y puede robar 20 o 20 millones. Entonces no es la cantidad, es el hecho, ¿no? No sé si por ahí no, adelante, sigue ahí con... Sí, soy un hombre de gente. Yo, si me llevo algo en la vida, en mi trayectoria profesional, es las grandes personas que he conocido a nivel profesional y a nivel personal. Sin duda, la gente es el valor. ¿Te costó trabajo con esas relaciones salir de Bancomer o...? Sí, yo siempre digo que cuando tú sales de una empresa a otra, no importa las condiciones como las sales, siempre hay un luto. Aunque salgas contento porque te vas a otra más o con otro reto, siempre hay un proceso de luto. Dejas atrás algo que formó parte de tu vida. Eso para mí es bien importante procesarlo, ¿no? Yo salgo de Bancomer, no te voy a decir que me costó trabajo porque salí con la satisfacción del deber cumplido. Me hubiera gustado quedarme, pero las estructuras cambiaron dentro de Bancomer, ¿no?
yo digo, desmembraron o desmantelaron el área de inmuebles. O sea, el área de mantenimiento sí fue para el área comercial, entonces, y se acabó este megaproyecto, entonces regresábamos a hacer 20 sucursales al año. Entonces, yo ya no estaba tan motivado, déjame decir, ya no me apasionaba. Yo, si algo no me apasiona, yo soy un hombre apasionado, así como me ves. O sea, lo que ves es lo que soy. Si algo no me apasiona, no me importa cuánto me pagan, no me voy. Que a mí lo que me apasiona son estos retos, estos de verdad que le dije a mi papá, ¿no? Mi papá sí, sigue siendo mi mentor, ¿no? Tiene 85 años y le hablo, papá, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y yo le dije, papá, me hablan de Vancomer y esta es la propuesta y este es el reto y está gruesísimo. Y le dije, y se me enchina la piel. Le digo, tengo chinita la piel nomás de pensar y de tomar la decisión. Y me dijo mi papá, si el día que no se te enchine la piel, diles que no. O sea, que de verdad te motiva Entonces, te digo, salgo. Antes de decirte de pasar a Scotia, déjame decirte que en otro gran cambio que logramos en Vancomer, porque es importante, porque luego lo replicamos en Scotia, es el área de mantenimiento, que te estaba platicando que es el área más ingrata. Porque no importa que hagas 100 cosas bien, haces una mal, y entonces pasas de héroe a villano en un segundo, ¿no? Entonces, en Vancomer, imagínate un presupuesto de 3.500 millones anuales. Solo en mantenimiento. Entonces era increíble cómo se aplicaban esos recursos. Porque lo primero que me di cuenta es que Vancomer no es que haya sido su culpa, sino es que así venía. Eran herencias de herencias de herencias. Tenía, en vez de tener un plan integral de mantenimiento, que es lo que yo propuse, tenía muchos planecitos. El de pintura, el de cambiar los escalones, el de carpintería, el de no sé qué. Y entonces el mismo proveedor tenía que ir 3 veces al mes a la misma sucursal, nada más que una vez iba a pintar 10 metros, la otra vez iba a arreglar una puerta y la otra vez iba a arreglar un escalón. Y la otra vez a arreglar la planta de emergencia. Entonces lo que hice es hacer un solo plan integral. Otra vez regreso a la importancia de esas estrategias integrales. O sea, ahí está la eficiencia. O sea, suena arrogante, pero yo me considero como un estratega para lograr implementar estrategias integrales. No es fácil y tienes que luchar con muchas fuerzas. Y en mantenimiento logramos igual reducir costos de ejecución, tiempos de ejecución, revisamos los procesos, limpiamos la casa, otra vez desafortunadamente o afortunadamente para el banco, y dejamos las cosas bien, trabajando y operando. Nunca vas a estar bien, ¿no? Nunca hay dinero suficiente que alcance, ¿no? Pero al final me quedo con esta satisfacción de haberles ahorrado, según mis números, el 6% eficientado, pero no lo ahorras, en el gasto no ahorras el gasto, lo eficientas el 6%, o sea, tienes 6% más para aplicarlo en otras cosas de gasto y 18% en capital. Entonces, logramos hacer muchas eficiencias con las cuales yo me quedo muy satisfecho. Sí, me encanta más comentario que sí, de repente muchos proyectos los que nosotros participamos, pues te hacen cotizar una obra X de cualquier volumen de obra en 3 semanas y tienes que arrancar al día siguiente porque tienes un tiempo de entrega de 3 meses o 4 meses o 5 meses. Y creo que justamente no te dan ese espacio muchas dependencias de gobierno, muchas empresas privadas, de hacer esa labor de planeación. Y si de repente hay algún proceso que no lo tengas tan estudiado, tan medido como constructor, como contratista, es ahí donde tambaleas y puede que el proyecto no sea pues, efectivo, eficiente como tú comentas, ¿no? O sea, creo que esas etapas de planeación y permitirle tanto al cliente, como tú decías, a veces el cliente es el que, comentábamos fuera del aire, que a veces el cliente es el factor para que un proyecto sea exitoso. Y justamente que el cliente le permita también al contratista, al constructor o al project manager, quien sea, darse ese espacio pues, para verdaderamente planear un proyecto, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, depende del cliente, repito, el cliente es el 50% del factor de éxito, está comprobado en mi vida profesional. Y te dan o no te dan tiempo para planear bien las cosas. A veces son los concursos del gobierno, a veces son el cliente que quiere que en su mentalidad
está haciendo una eficiencia de tiempos, porque te está presionando, entonces vas a empezar más rápido. Pero no está este famoso ahorro mal entendido, que es una frase muy trillada, en donde darle una semana más a los contratistas. Pero me voy a ir todavía un paso antes, donde el cliente tenga un tiempo de planeación en donde sus requisitos vengan claros. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cuáles son los alcances exactos? ¿Cuáles son sus entregables? ¿Cuáles son las fechas? O sea, más allá de que lo proponga o lo revise o lo ajuste el contratista, un buen cliente que se tomó el tiempo de analizar su proyecto y ponerlo en la mesa ya preestructurado, puede ser todavía en anteproyecto y se puede mover un poco o un mucho si tú quieres, pero ya desde ahí el cliente mismo está ahorrando tiempo y dinero. Tiempo es dinero, pero además del tiempo que está ahorrando, dinero en eficiencia. Ahora se suma la eficiencia de los project managers y la eficiencia de los contratistas, que juntos logran sacar el mejor proyecto. Sí es cierto que hay este tema de donde es para mañana, o es para el lunes, o es para el viernes, y tienes dos opciones. O participas a lo mejor de tus conocimientos y das la mejor propuesta posible con la información que tienes y con el tiempo que tienes, o le dices, ahorita yo a este concurso, en estas condiciones, no entro. Desafortunadamente no todos tienen el lujo de decir, no entro, ¿no? Ahorita la cosa está muy complicada y también hay clientes que están abusando de eso, Hay clientes que me consta, porque lo he escuchado de sus labios, decir, yo lo voy a poner así, se me van a abalanzar encima, porque hay 400 empresas que necesitan trabajo, y a ver qué hacen. Es triste, pero es real. Creo que son los menos, pero también hay gente que está y no nada más para empresas, puestos de trabajo, posiciones de trabajo, ¿no? Siempre he dicho que un puesto de trabajo se debe evaluar en base a la responsabilidad que tiene el puesto. Ahorita no me voy a meter en temas si es hombre o mujer. Si esta posición paga 150,000 pesos mensuales, porque ese es el nivel de responsabilidad que tiene, eso debería de pagar. Y no, ¿cuánto ganabas antes y te ofrezco el 30% más? Este puesto vale eso, o sea, hombre o mujer. Pero además, haya crisis o no haya crisis. Porque ahorita lo que está pasando es que tienen una vacante y sacan esta misma vacante en 60,000, 80,000 o 100,000 pesos. Porque saben que hay una sobredemanda de talento y que ahorita cualquier persona le va a agarrar. ¿Qué opino? Regresando al tema de eficiencias, que es un ahorro malentendido. Porque esa persona va a agarrar ese trabajo porque no tiene otra opción. Y en el momento que tenga otra opción se va a ir. Entonces la empresa no invirtió en ese puesto, gastó en ese puesto. ¿Sí me explico? Claro. Tú hablas de esto con una persona de recursos humanos y bueno, creo que ya me estaría tirando por la ventana. Pero yo creo que desde ahí se genera la lealtad del talento. No se genera en cuánto quieres ganar. No, señor. El puesto vale tanto. Esta es la responsabilidad de este puesto. Y necesito una persona con estas y estas características. Y esa persona vale esto. ¿Me explico? Entonces, desde ahí hay un tema de eficiencia y de lealtad de los equipos. Y otra vez volteando a ver a la persona, que es la que te va a dar los resultados, Claro. Sé que después estuviste en Scotia y actualmente estás, y corrígeme si lo pronuncio bien, en AECOM. AECOM. Una empresa que dentro del Fortune 500 es la número 189, según lo que yo investigué, y que se dedica a todo el tema de Project Management. Mi pregunta concreta en esta etapa actual, en el presente que estás viviendo, sería ¿cuáles son los procesos, los procedimientos de Project Management que aplican en AECOM? No sé si tienen alguna metodología específica o cada proyecto es diferente, me interesa eso. Y bueno, tú, como te comentaba, yo tengo un software de administración de proyectos enfocado para la industria de la construcción. ¿Qué tecnología usan? ¿Qué software de administración usan? ¿Cuál es la forma en la que solucionan de una manera eficaz lo que les exigen sus clientes en tema de administración de proyectos? Bueno, sé que estamos cortos de tiempo, pero te platico. AECOM es una empresa global, por lo tanto tiene muchos sistemas internos. Tiene más de 60,000 empleados y hablando de billones, ahora sí, de dólares,
ellos facturan 22 billones de dólares a nivel mundial, pero en servicios, principalmente. Sí, construyen, pero esto es principalmente en servicios. Entonces, AECOM tiene muchos procesos y muchas reglamentaciones internas. Tiene un software que sí está patentado, tiene su copyright, que se llama Project Delivery System, que te recuerdo que como AECOM es una empresa que trabaja en muchos sectores, o sea, nuestro core business en México y en Latinoamérica y en muchos países es el project management y todos los servicios relacionados o ligados a ello, ¿no? Podemos hacer servicios de administración de la construcción, administración de seguridad e higiene para reducir los accidentes, ¿no? AECOM tiene un core value del health and safety impresionante, como yo no había visto antes en ninguna parte, y tiene muchísimos servicios ambientales, de oil and gas, transporte, trabajamos en muchos sectores. Entonces, tiene muchas herramientas, pero la espina dorsal de los sistemas de AECOM se llama PDS, o Project Delivery System, que es un software que sí tienen registrado, tienen su copyright, y que es los procedimientos base, para decirlo así, de cada proyecto. Sin embargo, también tiene otros softwares, tiene softwares o sistemas de gestión en compras, en procurement, en recursos humanos, en contabilidad, o sea, que no dependen o sea, tiene muchísimos softwares, muchísimas herramientas. Es una empresa que sin duda basa todos sus procedimientos en políticas que están inmersas o preprogramadas en los softwares. Entonces, el software también te puede ir marcando cuando algo está fuera de política, cuando algo no deberías hacerlo. Pero otra vez regreso, el software siempre está manejado por gente, por personas, y entonces tú lo usas como una guía. Y otras herramientas tecnológicas que usamos, que normalmente son por petición del cliente, son los clientes dicen: yo quiero que me lleves mi control, pero en Project, quiero que me lo lleves en Primavera. Entonces el cliente te dice en qué. Oye, en BIM 360 quiero que me lleves la gestión del proyecto. Órale, va. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo en los softwares o herramientas tecnológicas que pide el cliente, pero también tenemos nuestras herramientas propias internas de AECOM. Ok, me encanta. Vi por ahí también en LinkedIn, en el currículum, que reestructuraste o modificaste bastante el plan maestro de la construcción de IKEA en Ciudad de México. No sé si Ciudad de México o Estado de México. Ciudad de México. Es Ciudad de México. Me gustaría que nos platicaras cómo fue ese proyecto. Entiendo que es como lo más reciente que has ejecutado y pues que nos platiques un poco cómo fue o cómo es trabajar con IKEA y cómo fue todo este proyecto. Bueno, fue una experiencia inolvidable y espectacular. Literalmente siempre digo, o sea, recuerda que IKEA México es la primera IKEA en México y en Latinoamérica. Entonces, nada tiene precedentes hasta que sucede por primera vez. Entonces, todos íbamos, aunque AECOM Global sí ha gestionado, ha hecho project management de IKEAs en otras partes del mundo, en México era la primera vez. Entonces, IKEA es una empresa sueca. El project manager o el director del proyecto es inglés. A IKEA México le reporta a Asia. Ahí está su reporte matricial. Y todo eso se estaba construyendo en México. Entonces fue una mezcla que para mi punto de vista enriqueció muchísimo el proyecto. Pero obviamente que tuvo sus temas de complejidad y, como te hablaba hace rato, esta implementación de una curva de aprendizaje de todos, contratistas, proyectistas, project managers, el cliente que tenía especificaciones que no se hacen en México, ¿no? Especificaciones de cables, de materiales que no se consiguen en México y que se tuvieron que importar, que seguramente en las siguientes tiendas en donde seguimos acompañando a IKEA, algunas se podrán tropicalizar, pero en ese momento no se podían tropicalizar, ¿no? Y a lo que me refiero con esta reestructura de este master plan, yo no sé si esa es la frase correcta que yo utilicé, hay que poner en perspectiva el tema del COVID, ¿no? Nos agarra a la mitad. En marzo del año pasado,
empiezan a ver los primeros casos ya fuertes en México, febrero y marzo, y el 1 de abril las autoridades cierran las obras porque no se consideraban esenciales y las vuelven a abrir hasta el 30 de junio. Entonces, estuvimos 2 meses parados. El plan original de IKEA era abrir la primera semana de diciembre, ¿no? Y nos frenan 2 meses. Pero ojo, frenar 2 meses no es, ay, le pongo 2 meses más. Es volverte a traer tus equipos que te llevaste. Gradualmente llegamos a tener 800 personas trabajando simultáneamente en la tienda. Acuérdate que había mucho miedo, la gente no regresaba a trabajar. Aunque lo necesitaba, nos estaba costando muchísimo trabajo volver a llegar a los niveles que teníamos. Total, para no hacerte el cuento largo, en el papel perdimos 4 meses, porque me senté con los contratistas y con todo el mundo y decir, a ver, no cómo recuperamos, el tiempo no se recupera, ¿cómo compensamos este impacto? Y entonces, claro, el contratista siempre queriendo ganar tiempo, dice, no, pues es que ahora me tardo hasta acá, y ahora hasta acá, y ahora hasta acá, y entonces esto me va a aventar hasta noviembre. O sea, no, compadre, mientras tú habilitas esto, instalas esto, mientras te instalas esto, te traes esto, y logramos, por eso digo, reestructurar, tal vez la palabra sea eficientar o compactar el programa de ejecución de la obra. En realidad, de los 6 meses de impacto que tuvimos de 6 meses de impacto que tuvimos del COVID, abrimos 3 meses más tarde de la fecha. O sea, logramos recuperar, si lo quieres ver así, estos 3 meses que se habían perdido. Ahora se dice fácil, porque tú dices COVID. Acuérdate que el COVID fue global y se cerraron todos los puertos en el mundo de donde salían las cosas de exportación. Se cerraron los puertos en México para recibir las cosas como importación. Había 3 o 4 hileras de buques esperando a poder descargar en los puertos cuando se abrieran. Y luego el transporte de los puertos de Veracruz y de Mazatlán a México. Entonces, toda la cadena de suministro estaba afectada, toda. Y mucho de esto no era necesariamente impacto o responsabilidad del contratista. Pero logramos, entre su eficiencia y la nuestra, flexibilidad del cliente, decir, bueno, esto sí ya no lo podemos cancelar, ya lo pagamos, ya en camino, lo tenemos que esperar, pero esto sí lo podemos cambiar. Vamos a agarrar una especificación igual, porque la seguridad es primero, y ver que logramos suministros locales. Entonces, entre todo eso que logramos, es a lo que yo me refiero. Ahora, yo regreso al tema de la gente. O sea, de verdad logramos. Tú sabes que el project manager y el contratista general son antagónicos. Normalmente no acabas siendo tu cuate y te vas a cenar. Y yo creo que todos los que trabajamos en IKEA, en este gran proyecto, contratistas, proveedores, el cliente, el project manager, todos, y el equipo de AECOM, logramos de verdad una sinergia, una hermandad que a la fecha persiste. Y si no hubiera, voy a hablar específicamente del equipo de AECOM. El equipo de AECOM, para mi gusto, no pude haber tenido mayor suerte, otra vez regresando al tema que soy un hombre afortunado, con el equipo que me tocó y el equipo que tuvimos que ajustar en los cambios que se tuvieron que hacer. Fue espectacular. Y otra vez, sin ese equipo, sin ese factor humano, no hubiéramos logrado los éxitos que se lograron. O sea, no puedo pedir más de un gran equipo que, además de ser profesionales extraordinarios seres humanos, y dejamos, como otra vez digo, la piel en la cancha, todos. Y hoy nos vamos con el contratista y con el proveedor y seguimos teniendo esta relación profesional muy buena, ¿no? Entonces, a eso me refiero con este tema de la reestructura de este master plan o master schedule de IKEA, ¿no? Ok, me encanta, ¿no? Pues la verdad es que grandes proyectos en los que has participado, estimado Eduardo. Y pues para terminar, un poquito yéndonos a qué sigue para Eduardo Gallegos, ¿cuáles son tus planes en el corto plazo? ¿En qué vas a invertir tu tiempo en los próximos 12 meses? Y si tienes algún plan, pues a 5 a 10 años, ¿cómo te ves en el futuro? Bueno, el COVID me enseñó que no puedes planear, que tienes que planear cosas
reales, pero yo te digo, estoy en donde quiero estar, en el mundo que quiero estar, ¿no? Me encanta, o sea, estoy apasionado en el mundo de la construcción, apasionado en el mundo del project management. Creo que el project management es lo mío, o sea, me encanta, para cualquier segmento y para cualquier sector. Como te dije, AECOM es una gran empresa, igual se acabó IKEA y me recontrataron con otra función, una mejor posición. Ahora soy el director de Project and Program Management, y estoy muy contento en AECOM. Mientras yo pueda agregar valor y sumar con AECOM, aquí estoy. Y el resto, pues, la vida lo irá diciendo. Yo no tengo planes en el sentido. Lo único que te puedo repetir es, he participado en proyectos chiquitos, grandes, en el sector A, en el sector B, con 4 empleados, con más de 200, con inversiones millonarias y con inversiones pequeñitas. Creo que soy una persona que ha desarrollado esta capacidad de esta visión estratégica para lograr diseñar estas estrategias que te comentaba hace ratito, eficientar procesos, eficientar costos, eficientar tiempos. Y todo esto mientras mantienes un control y transparencia de las cosas. Temas de auditoría, temas de anticorrupción, que para mí son, como te dije, cero tolerancia. Eso es lo que quiero. Yo en este mundo de project management puedo seguir aportando y quiero seguir aportando todo lo que, como consultor, asesor o en una empresa, lo que pueda seguir aportando. Ok, me encanta, Eduardo. Pues tenemos una pregunta bonus con la cual tenemos todos los episodios, Eduardo. Yo tengo el propósito de construir una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable, llamamos la ciudad perfecta. Y me gustaría saber desde tu experiencia profesional y también desde tu perspectiva personal, ¿cuáles deberían de ser las características que tendría que tener una ciudad para considerarse perfecta? Es complicado, pero no creo que sea inalcanzable. Creo que requieres de, primero, una sociedad que esté dispuesta a participar activamente en una ciudad perfecta, porque tú la puedes diseñar, la puedes construir y luego el uso de esa ciudad ya no es perfecto, ¿no? En mi historia profesional, lo que he aprendido en los temas de urbanismo es que la infraestructura es el core, es el soporte, es la columna vertebral de una ciudad. Ciudad perfecta, para mi gusto, requiere, no te puedo decir que cero, requiere, desde mi punto de vista, un transporte público LEED, verde, eficiente, suficiente. Requiere infraestructuras para reuso de recursos naturales, reuso de agua, las energías verdes, el hidrógeno que viene, obviamente sol y viento, requiere áreas verdes, requiere áreas de esparcimiento, seguridad, básicamente. Y todo eso se puede lograr en un master plan multidisciplinario. Creo que es algo muy complejo, creo que se ha tratado de hacer por algún tiempo. Hay esfuerzos importantes y desde mi punto de vista son proyectos que se quedan, a veces los construyes y se quedan ahí abandonados, ¿no? Asumes que la sociedad va a llegar y va a aportar su granito de arena, que no es granito, es granote. Y luego, ¿quién financia? ¿Quién se asegura de la seguridad? ¿Quién mantiene? ¿Quién opera? ¿Dónde desechan los residuos? O sea, tantas cosas que hay que ver. Y si no tienes atrás el soporte de el gobierno o un fondo privado que no te sabría decir ahorita cómo podría funcionar, veo que todavía nos falta mucho tiempo para poder llegar a esta ciudad perfecta, pero que sin duda creo que vamos a llegar. Oye, mi estimado Eduardo, y nada más platícame rapidísimo, ¿qué proyectos o cuáles han sido los proyectos que han intentado hacer una ciudad perfecta para investigarlos por ahí?
Bueno, yo mi maestría fue en arquitectura urbana en Francia. No todo sí se hizo ciudad perfecta, pero ciudad satélite, que en su origen era eso, una ciudad satélite, para lograr tener tu lugar de vida ideal y luego venirte a trabajar a la Ciudad de México. Eso es un concepto que se generó en Francia, si mal no recuerdo, en los 50s, y que ellos sí tenían un proyecto de muchas ciudades satélites alrededor de las urbes, y esas funcionaban como ciudad perfectas. No sé si es la palabra ciudad perfecta. En México, a mí me tocó participar en el diseño de una ciudad nueva, de cero, que se llama San Jerónimo, en la frontera, en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, de 400 hectáreas. Diseñamos una ciudad enterita. Yo trabajaba para una empresa, para mí la mejor empresa de urbanismo en México, que se llama Seura, y diseñamos una ciudad de cero. 400 hectáreas. Y todo recaía en los temas de infraestructura. O sea, todos nuestros problemas caían en cómo se recolecta la basura en una casa, por la calle de adelante o por la calle de atrás. Cómo se abastecen los restaurantes, los hoteles, los negocios. Por el frente, por la calle de atrás. La calle de atrás es secundaria o es y ocupa un espacio, tiene un costo y tiene una eficiencia X, o lo haces por la calle principal, por la avenida principal. Entonces, todo caía en esta infraestructura, en esta logística sumamente compleja de cómo mantener una ciudad operando continua, con suministros, con vialidades, con transporte público, con energía limpia, etc., ¿no? Esa ciudad fue hace muchos años cuando yo te platico esto. Todavía no teníamos los conceptos que teníamos hoy. Seguramente está dista de ser una ciudad, un diseño de una ciudad perfecta, pero tenía, no sé si se construyó, tenía muchas intenciones para lograrlo, y sobre todo espacio para que llegaran nuevas tecnologías y sustituyeran las tecnologías que existían en ese momento. Estoy hablando de principios de los 90s, mediados de los 90s. Entonces, creo que la ciudad perfecta requiere de muchos factores, muchos actores. El gobierno tiene que ser uno de los principales. No me gusta decir tiene, porque luego algo sucede y dices, no fue así, pero creo que sí requieres un soporte atrás muy importante para todo esto. Me encanta Eduardo. Pues muchísimas gracias por tu participación. No sé si quieras dejar algún medio de contacto, un correo, LinkedIn, alguna forma en la que te puedan buscar, o en EICO, no sé. Bueno, pues estoy en LinkedIn como Eduardo Gallegos Cobo y estoy a sus órdenes para lo que requieran. Perfecto, pues muchas gracias Eduardo. Ya lo eras, pero en este canal nos gusta promoverte como un gigante de la construcción. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues eres bienvenido aquí cuando gustes este espacio. Muchas gracias, muy agradecido Andrés, gracias por este espacio. Y muchas gracias a los gigantes, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo.